Bien, mis hermanos, pues este video es a raíz de la noticia que se acaba de dar de la detención de la famosa, yo diría famosísima youtuber Just Stop. Eh, el cargo lo voy a maquillar un poco para no tener problemas con YouTube o de censura porque es muy delicado el cargo. Vamos a ponerlo como contenido o relacionado con contenido para adultos, pero con respecto a menores, ¿verdad? O porno respecto a menores. Yo creo que con eso ya basta para que se den cuenta de qué se trata. Ahora bien, eh, en lo que yo me he informado de por dónde viene la acusación, pues eh, puede haber elementos para que verdaderamente ella esté detenida y puede haber elementos como para que ella también se pueda defender. De hecho, mi primer punto de reflexión es ver las reacciones tan polarizadas respecto a este caso. Tenemos el lado quizá que la apoyan, pero que la apoyan de una manera fanática o ciega. A estos yo les recomendaría que matizaran un poco, porque si en dado caso ella tiene verdadera culpa sobre esto, el apoyo ciego a Joss podría ser ahora sí que una mentada de madre para las víctimas. Entonces, yo por eso que tengan mucho cuidado. No les quiero quitar la simpatía que tienen para con Josh, adelante todo esto, pero que no sea un tipo de apoyo ciego. Esperen primero a un veredicto oficial, porque si ustedes apoyan de manera fanática, cuando digo de manera fanática es diciendo que ya no tiene nada de culpa, etcétera, etcétera, en automático están culpabilizando a la parte denunciante y que termina siendo la víctima y nada, que si ella tiene que ver con esto, imagínense. O sea, la víctima de por sí ha sido afectada y para que la sigan pisoteando después, poniéndola como mentirosa o calumniosa. Entonces, yo llamaría a la prudencia a aquellos que están apoyando a ellos de manera ciega y fanática. Los que la están apoyando a nivel moral, e inclusive creyentes a nivel espiritual, adelante. Hoy más que nunca se necesita orar por ellos. Yo lo he hecho desde hace tiempo por varias situaciones, que lo voy a contar ahora mismo, pero sin lugar a dudas mi oración va por ellos. Ahora está el otro extremo, que es los que están linchándola y que son los que están haciendo más ruido y que por eso parece que son la mayoría. Y es que evidentemente uno puede entender, no justificar, pero puede entender de que yo se ha ganado ese odio, porque ella misma ha tenido este tipo de actitudes burlonas, de hacer leña del árbol caído de otros y todo. Entonces, pues hay mucha gente que simplemente no la soporta, que la odian literalmente. Entonces, a estos yo les diría, parafraseado, porque no me recuerdo tal cual la frase, de El Quijote de la Mancha, de Cervantes Saavedra, parafraseo un poco, dice, aquel que castigarás con obras, no castigues con palabras, porque basta al desdichado el peso del castigo como para que añadas el peso de las razones. Una cosa así. Que nuevamente en sabiduría populares, no hagas leña del árbol caído. Al que vas a castigar con obras, es decir, como a Dios, ya está detenida. O sea, si no estuviera detenida, todavía se pudiera justificar. Envías a que le detengan, a que haya un proceso. Vaya tú a saber, por ahí un poquito se podría justificar algo. Pero ya está detenida, es decir, ya está teniendo parte de su suplicio. O sea, como para qué todavía enterrarla más con palabras, ¿no? O linchamientos digitales. No, esperemos. Desafortunadamente la justicia en México no tiene muy buena fama, pero tampoco podemos absolutizar. Muchas veces se han actuado justamente y esperemos de que el proceso de ellos realmente sea justo, ¿verdad? Pero yo creo que está de más sepultarla. Además, ¿quién de los que la están linchando, quién puede decir de esta agua no voy a beber? E inclusive se los aseguro, se los firmo,
que varios de los que la están linchando por este cargo en específico, ellos también podrían ser detenidos y hasta con peor evidencia. Y ahorita voy a explicar un poquito más sobre este tipo de situación. Entonces, estos con mayor razón se tendrían que hacer un nudo en la lengua, porque si ellos creen que ya le tocó a ellos por ser famosa y tú que no eres famoso no te va a tocar cuando verdaderamente te tendría que tocar sobre el mismo cargo que le están poniendo a ellos, hermano, el mundo da muchas vueltas y ahorita te voy a explicar de que no es raro que un día toquen a tu puerta. Entonces, y aunque no hayas cometido algo similar con respecto a lo que se le está acusando a ellos, discúlpame, nuevamente, el mundo da muchas vueltas y no puedes decir de esta agua no voy a beber. Entonces, a los que la están defendiendo de manera ciega y fanática, un poco de mesura. No vaya a ser que su defensa esté humillando más a la víctima o a las víctimas, si son varias, ¿verdad? Sería bastante injusto y volvemos, tú no sabes si un día vas a estar en el lugar de una víctima. Entonces, prudencia. Ya los que la están linchando, repito, ya está detenida, como para qué fregarla más. Y a los que son creyentes les pido que hagan una oración por ellos y sobre todo por la aparente o supuesta víctima, y no lo digo en el sentido de que dude de que lo sea, sino en el sentido de que estamos esperando un veredicto que no sé cuánto vaya a tardar este proceso y esta investigación, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, a la que se dice víctima también necesita nuestra oración, porque si no lo es como tal, pues va a necesitar la oración para poder pagar en justicia esta calumnia. Y si lo es, pues verdaderamente para tener fuerzas para seguir adelante al respecto de esto. ¿Ok? Bueno, hasta ahí está este primer punto. Paso a la parte ya del tema que me lleva a partir de esta noticia. Algunas cosas yo ya las he mencionado. Como saben, yo he participado en congresos de trata de personas, ¿verdad? Y aquí mi punto. Si tú has accedido a este tipo de material, lo has guardado, lo has distribuido, etcétera, aunque lo hayas borrado de tus dispositivos y como todo esto, hay una línea de investigación. Ciertamente cada país en teoría tendría que tener su policía digital. Yo en los congresos en el que he estado he hablado con policías digitales o virtuales de aquí de Estados Unidos. De hecho, me han enseñado, ellos, al menos aquí en California, tienen como unas van, unas camionetas grandes que literalmente tienen como un centro computarizado por dentro. Es increíble. O sea, tú ves una van, tú dices, no, pues ese es el jardinero o alguien, un carpintero, alguna cosa de alguna empresa y es totalmente todo computarizado por dentro de esa van, ¿no? Y ellos van rastreando y no solamente dado que el mundo virtual ciertamente tienen ciertas reglas a nivel de los estados, ¿va? Sobre todo con respecto a China. China tiene su propio, de hecho no es internet, intranet, ¿va? O sea, para entrar eso es casi imposible o para salir. Entonces, pero sin embargo, pues hay convenios internacionales en donde se permite este tipo de rastreos. ¿Por qué? Porque la distribución, el consumo y todo esto que ya es penado por la ley, también después va relacionado con una cuestión de prostitución en el caso para con menores. Evidentemente, eso principalmente en ciertos países que son como paraísos para esto, ¿va? Como Tailandia y todo esto. Y este policía me decía cómo precisamente los rastrean previamente, van viendo quién va consumiendo este tipo de situaciones. Muchos de ellos inclusive los terminan arrestando antes y si no, simplemente les van poniendo trampas para cuando quieren salir a hacer lo que se llama turismo sexual, pues los agarra ahí la Interpol o la policía local, etcétera, con estos convenios internacionales. A ver, entonces, ¿qué quiero decirles? Primer punto respecto a esto, lo he mencionado muchas veces. Si tú tienes adicción al porno, da la pelea.
porque está comprobado. Y esto no es ni por la Iglesia Católica, porque pues, tú eres un misionero, no te estoy dando bibliazos, te estoy dando datos duros de la policía, datos duros de congresos que han estudiado mucho este fenómeno y inclusive científicos por cuestiones neurológicas. La persona que es adicta al porno y lo justifica, es decir, no es nada malo, no pasa nada malo, etcétera, lo que pasa en el cerebro es de que termina pidiendo más y de ahí se van degradando las perversiones, ¿verdad? Entonces, yo cuando he estudiado este tipo de situaciones, por ejemplo, yo le decía en uno de esos congresos a uno de los policías virtuales o cibernéticos, ¿va? Les decía, oye, pero ¿no crees que es una hipocresía? Ustedes andan atrás de todos aquellos que producen, consumen, guardan, distribuyen este tipo de material, de material adultos, pero de menores, ¿no? O porno de menores, cuando nadie llega a ese consumo sin antes haber consumido el porno legal, ¿no? Y eso es legal. Entonces, ¿no crees que es algo hipócrita por parte de las autoridades de que el porno sea legal y ahora está gratuito? O sea, y ahora que es virtual se ha incrementado el tipo de adicciones, ¿va? Al respecto de esta materia y no se haga absolutamente nada ahí, ¿va? Y se laven las manos, ¿va? Cuando muchas veces, inclusive en esos mismos videos hay trata de personas, etcétera, ya sean de menores o adultos, pero trata de personas, ¿va? Entonces, y él me decía, no, pues sí, estás en la razón, o sea, pero dice, pero nosotros nos adherimos a las leyes y las leyes ahorita en están. Y el porno de adultos como tal es legal y ahí no podemos detener. Entonces le dice, pero lo que yo he investigado, lo que yo he estudiado, lo confirmas. De que, o sea, ustedes no han encontrado al primer adicto de porno de menores, ya sea que consumidor, distribuidor o productor de este material, has encontrado el primero que no haya sido previamente adicto al porno de mayores o legal. Dice, no, todos son. Entonces, primeramente, también yo quiero hacer una denuncia de esta hipocresía que vivimos en nuestros países, ¿va? Porque provocamos algo y después nos asustamos de las consecuencias y las castigamos, ¿va? Y muchas veces, como les he mencionado, la adicción, sobre todo si el contacto con este tipo de material viene como niño, es muy, pero muy duro. No da la misma el primer encuentro con este tipo de material, siendo joven o adulto, que siendo niño. No es lo mismo. Entonces, la primera cosa que yo repito, si tú tienes este tipo de adicción, pide ayuda, da la pelea. Mínimo no lo justifiques, dile mal al mal. ¿Por qué? Porque en el momento que tú lo justificas, estás disponiendo cerebralmente a caer en peores perversiones. Y es ahí donde se va a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y sabemos que las penas por este tipo de material son, al menos aquí en Estados Unidos, son durísimas, durísimas, durísimas. Y es entendible, o sea, oye, cuando te metes con los niños. Otro dato que quiero pasarles, la iglesia respecto a los abusos por parte de sacerdotes a menores, se ha dicho de paso, ahorita que estamos ahorita con el mes del orgullo gay, ojo, no estoy diciendo que ser homosexual es ser igual a pedófilo, pero lo que han arrojado las investigaciones es de que alrededor del 80-82% de los sacerdotes que abusaron de menores tenían la atracción al mismo sexo. Entonces eso nomás lo dejo ahorita como paréntesis por que estamos todavía en junio. Pero segundo, un modus operandi, bueno, y todo esto lo he aprendido porque la Iglesia Católica, como ninguna iglesia y como ninguna institución, ha hecho protocolos, sobre todo aquí en Estados Unidos, precisamente para poner solución a esta gran lacra que salió y que explotó por ahí más o menos de adelante del año 2000, ¿verdad?
Entonces, pero que venía desde los mismos 60, años 60, la liberación sexual y mayo del 68 y todo esto. Volvemos, es la hipocresía, ¿va? Esa es la hipocresía. Fomentamos el libertinaje sexual, el aborto, los anticonceptivos, porque idolatramos la propia sexualidad y todo ese tipo de cosas. Y después ves todas estas lacras, porno de mayores, porno de menores, prostitución, trata de personas y todo eso. Y nos asustamos. Pero si nosotros lo hemos provocado como sociedad y al amparo muchas veces de la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, aquí la cuestión está en que tengas mucho cuidado porque es clave el que tú conscientemente quieras dar pelea contra esto y que pidas ayudas. Hay muchos recursos, desafortunadamente la mayoría de recursos están en inglés, no conozco muchos en español, pero bueno, si tú eres católico, ve con algún sacerdote, ¿verdad? Y no terminé la idea con respecto a los abusos. Entonces, hay varios programas, por ejemplo, hay uno que inclusive mensualmente yo tengo que estar haciendo exámenes y es información sobre todo esto, con respecto sobre todo a protegerme a menores, ¿verdad? Entonces, que se llama Virtus, ¿verdad? Eh, y uno de los comportamientos de los abusadores era que a sus víctimas les presentaban, a los menores, sobre todo cuando eran más niños, les presentaban precisamente porno, para crearles un conflicto de conciencia y sabían, algunos de ellos, algunos no sabían, simplemente se beneficiaban del comportamiento de los niños, pero algunos inclusive sabían, eran cínicos en esto, de lo que provoca en la cabecita de un niño ver este tipo de material. O sea, esto es abuso infantil. O sea, no necesitas ni siquiera ese abusador, aunque no haya tocado al niño, no haya abusado, nada, 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 es abuso en el mismo momento que, que por él, por su culpa, ese menor accedió a este tipo de material. Entonces, sirva esto también para la protección de nuestros niños. Hoy prácticamente es casi imposible de que no vayan a tarde que temprano a acceder a este tipo de material. Lo vemos inclusive, les digo, hasta en los espectaculares, en los billboards y todo ese tipo de cosas. Entonces, uh, pero hay que hacer lo posible para proteger, ¿verdad? Hay que hacer lo posible para proteger. Y la segunda, ser proactivos, porque desafortunadamente también tenemos dentro de la iglesia gente que puede predicar en contra de esto y que contra los pecados sexuales y todo ese tipo de cosas, pero nunca educa en la virtud sexual, nunca educa en la virtud de la castidad, nunca educa en la hermosura del orden de la sexualidad que Dios ha puesto. Es que si un niño, un menor, claro, cada quien a su etapa va profundizando en la belleza de lo que es la sexualidad, en el orden que Dios le ha puesto, es que es ahí en automático el mejor antídoto ante cualquier contenido de esto que se vaya a topar en el futuro. Porque nadie en su sana razón va a cambiar un billete de $100 por uno de dólar. Cuando tú ves la belleza, la hermosura de lo que es el cuerpo del ser humano, la relación sexual en el orden que Dios le ha puesto y todo esto, tú dices, Dios mío, ¿la voy a abaratar con este tipo de basura, de este tipo de material? Y para el adicto, cuando se da cuenta de esto, encuentra una razón de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero salir de esta adicción por el daño que me hace a nivel psicológico, porque lo hace a nivel psicológico. Les digo, cada vez hay una perversión peor. A nivel cerebral. O sea, realmente se ha estudiado el cerebro y hace canales. Por eso, entre más consumas, hay una mayor adicción. Realmente es una adicción. Como si estuvieras tomando alguna droga, cocaína, lo que sea. Entonces, se hace esto en tu cerebro. Gracias a Dios, también se ha descubierto que el cerebro se llama plástico, le dicen, ¿va? Antes se creía que iba madurando, madurando y hasta un tiempo pues ya no se podía modificar. Hoy sabemos que tiene plasticidad el cerebro y que puedes tener unas rutas de adicción a cualquier cosa y las puedes eliminar y las puedes redirigir. Pero bueno, aquí la meta es
O sea, te afecta a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel cerebral o físico, ya no se diga a nivel espiritual. Entonces hay alguien que quiere librarse de esto porque no quiere ser esclavo de esto y tener estas consecuencias, ¿va? Que está teniendo en su vida. Ya es ventaja, es una buena motivación, pero no le va a servir mucho, no le va a servir mucho, y es aquí donde nosotros como evangelizadores tenemos que ser proactivos. Basta ya de la denuncia estéril de esto es malo, esto es pecado, pecado. Y luego, como les repito, hay tipos de evangelizadores que nada más como que si no más existieran los pecados sexuales, ¿va? Cuando hay otros mucho más graves inclusive. Pero bueno, pero nunca propone la parte del antídoto, lo positivo. Para mí es importante de que también este video sirva para mis hermanos católicos de que entiendan que de que no se vale solamente denunciar, hay que anunciar. Y en el caso, repito, del adicto, entender de que la meta no es librarse de esto. La meta no es que no veas a una mujer producto de ver tanta pornografía de manera morbosa. No, la meta es que veas a una mujer con los ojos de Dios. O sea, uno como católico debe ser un mediocre que decir, listo, ya no la veo con deseo. Pues llegaste a la mitad, te falta la otra mitad. Verla con la mirada de Dios. Verla con la pureza de Dios. He dicho pureza, no purismo, no puritanismo. Verla con la santidad con la que la ve Dios. He dicho santidad, no santurronería. Esa es la meta, y lo volveré a repetir por más de que parece que algunos evangelizadores católicos desafortunadamente les ha dolido, lo volveré a repetir. La meta del católico no es dejar de pecar. La meta es amar como Jesús ama. Porque no da la misma querer dejar de pecar por dejar de pecar que dejar de pecar porque el pecado me estorba para amar como Jesús quiere que ame. El que deja de pecar, puede haber muchos que no están cometiendo ni pecados, ni crímenes, y tener la posición de la parábola del fariseo y del publicano. Listo, está bien. Ya, check, pero delante de los ojos de Dios no salió justificado. Ahora, también déjenme decirles, puede haber de lo contrario. Hay tantos que se presentan como puros. Hay tantos ¿cuántos de los abusadores, de los sacerdotes abusadores, realmente eran de estos que el Papa le llama rígidos? O sea, se presentaban como puros, eran implacables contra los pecadores y todo eso. Y Dios mío, detrás no tenían pecados, tenían crímenes, que también ya hice una publicación una vez, que hay su diferencia. Todo crimen de alguna manera pudiera ser pecado, ¿no? Pero no todo pecado es crimen necesariamente. Y hay gente que evangeliza, tanto consagrados o laicos, que han cometido verdaderos crímenes, que todavía no se los han sacado. Pero el día que salgan y que lo tengan las autoridades, nada más les vuelvo a repetir, no lo linchen. Ya está en manos de la justicia. Mientras no esté, se van dando los pasos, ¿va? Pero es importantísimo el poder entender estas realidades. La otra, esta no sé si va a aplicar para todos, ¿va? Pero les digo, de acuerdo a lo que me decían los policías estos cibernéticos, les mencionaban, miren, si tú has tenido algún tipo de material o de tus hijos y todo esto, tráenoslo a la policía. O a veces nuestra camioneta está por algunas partes, tráenosla y también tenemos todo el equipo para poder hacer una limpieza a profundidad. Porque si tú has guardado material, por ejemplo, de este tipo y lo borras, queda borrado superficialmente, ¿va? Siempre quedan huellas en el mismo aparato y ya no se diga ni ver virtual. O sea, hay una línea, hay un rastro, ¿no? Hay un caminito que ese a nivel virtual nunca se podrá borrar de alguna manera, ¿no? Pero decía el policía, miren, tráiganlo.
Porque es mejor que nosotros le ayudemos a hacer una limpieza bien de esto, a que los detectemos y se la hagamos, pero ya ustedes con cargos sobre esto. Habló muy claro en este sentido el policía, ¿eh? Entonces, eh, todo lo que se hace a nivel internet, apréndanselo, jamás se borra. En algún servidor queda. Es rastreable. Lo puedes borrar de tu computadora, puedes borrar hasta tal perfil de red social. Lo que tú ya subiste o transmitiste por internet existe en algún lado. Y estos policías vienen monitoreando no solamente el internet, que la mayoría pues accedemos, sino lo que le llaman la dark web, ¿eh? O sea, el internet más oscuro, o el deep web, que también le llaman, o sea, el internet más profundo, que es donde ahí sobre todo los criminales andan, sobre todo para transferir todo tipo de material, ¿va? Entonces, atención, en resumidas cuentas. Uno, con respecto a ellos, los que la estiman y la quieren, apóyenla, pero emocionalmente tengan mucho cuidado en reducir o maltratar a las supuestas víctimas. Porque si es verdad de todo esto, habrán cometido una grave injusticia en defender a ellos, maltratando a las víctimas cuando verdaderamente ellas merecen justicia. Esto sí, en dado caso, es culpable. En cuanto a lo que la están linchando, sin todavía saber si es culpable o inocente, déjenla tranquila. Ella ya está con parte del suplicio porque está ya retenida de su libertad. Va a haber un proceso. Y segundo, porque nadie puede decir de esta agua no voy a beber. Ya te he explicado cómo está esto y a lo menos Estados Unidos está tomando muy en serio este tipo de cuestiones. Sí, ya repito, con una hipocresía tremenda, ¿va? Porque la raíz de todos estos males la permite, es legal y hasta la promociona muchas veces, ¿va? Pero al punto es de que esto nunca lo ha aceptado y cuando se meten con respecto a los niños, yo les tengo que decir que los Estados Unidos es letal, letal. Aquel que maltrata a un niño, tanto físicamente o abuso o con este tipo de material y todo eso, por eso son penas tan duras, y como el internet básicamente es universal, o mundial, vamos a decirlo así, hay tratados entre los países en donde ellos se pueden brincar sin problema las fronteras virtuales y tarde que temprano pueden terminar llegando a tocarte la puerta como se la tocaron a ellos. Estoy sintetizando, ¿eh? Y lo respecto a esto, de este mal, si tú tienes la adicción, da la pelea, busca ayuda, porque en el momento que tú justificas y minimizas este tipo de consumo de este tipo de material, ya nada más del mentado de adultos o el de legal, te vas a terminar yendo a perversiones peores y peores y peores y vas a terminar en este tipo de material de adultos, pero a base de menores o inclusive otras aberraciones peores, ¿verdad? Y terminarás destrozando tu vida y sobre todo destrozando la de otros y sobre todo de gente inocente. Entonces vale la pena hacer un parón en tu historia y empezar a dar la pelea. También, padres de familia, mucho cuidado, protejan mucho a sus hijos. Saquen cualquier tipo de material de porquería que pueda poner en su riesgo. Es que yo no se la mostré. El niño fue y terminó viendo eso que yo tenía guardado. Tienes tú la responsabilidad. Entiendan que no hay nada que no se pueda sanar y mejorar, pero alguien que lo consumió siendo niño es muy complicado. La batalla es mucho más dura, ¿verdad? Entonces, protejamos a nuestros niños. Y entérense de que esto se está monitoreando de diversas formas y de que tarde que temprano, si tú crees que estás del todo protegido ante este tipo de cuestiones, pues no, un día te va a tocar que te toquen la puerta como yo. Les pido su oración también por yo y por los involucrados, y esperemos que de esto todos podamos aprender.
Que Dios les bendiga.